Hola, bienvenidos a este podcast histórico. El día de hoy estaremos presentando Estefanía Álvarez, Salvador Herrera y yo, Ilse Frías. El tema del que hablaremos será la invasión japonesa en Manchuria en el año de 1931. La invasión japonesa de Manchuria fue en septiembre de 1931. Tuvo un amplio eco en la prensa mundial. Primero se originó como un conflicto local, pero pronto se convirtió en una crisis internacional. ¿Pueden creerlo? En los años 30 hubo una gran depresión económica que golpeó con muchísima fuerza a Japón, ya que sus tradicionales clientes impusieron barreras aduaneras a sus productos. Para los líderes japoneses, se convirtió en vital la construcción de un imperio propio desde el cual pudieran tener manejo a sus materias primas y asegurar un extenso mercado para las mismas. Pusieron sus ojos en el norte de China, más concretamente en la región de Manchuria. Para ponerlos un poco más en contexto, Manchuria era una de las principales regiones de China. Estaba situada al noreste del país y limitaba con Mongolia, la Rusia soviética y Corea, que en ese entonces era parte de Japón. Además de su posición estratégica, este territorio constituía una importante fuente de materias primas, tales como el carbón, el hierro, la madera y muchos otros. Desde la guerra ruso-japonesa, la presencia nipona había crecido considerablemente. Así, para 1930, las inversiones japonesas en la zona ya eran de unos 1.500 millones de yenes, de la época, claro, estando presentes en numerosos sectores, ya que el país del sol naciente dependía de las importaciones manchúes, en especial de productos como la soja. Como mencioné, esta región fue invadida en el pasado, de 1904 a 1905 durante la guerra ruso-japonesa, en la cual estos últimos ganaron y se apoderaron de la península de Liaodong, hecho que les daría la gran presencia que tenían en la zona, y más adelante daría paso a la siguiente invasión. El desarrollo de este problema se basa a partir del crecimiento de Japón como potencia y su crecimiento de población. En aquel entonces, las fuerzas japonesas, que eran de las más poderosas en el mundo, por cierto, estas estaban situadas en Manchuria, tomaron el territorio de una manera ilegítima, ya que Japón era un país altamente codicioso y poderoso. En 1931 se produjo un incidente en el que se vio envuelto el ejército japonés, que custodiaba el ferrocarril del sur de Manchuria. Japón acusó a los chinos de volar parte del tramo de dicho ferrocarril. Muchos pensaron que en realidad los responsables del sabotaje habían sido los miembros del propio ejército japonés y que el acto era una excusa para apoderarse del territorio chino. En 1932, Japón expulsa a los chinos de Manchuria y esto hace que se cree Manchukuo. La ocupación japonesa de Manchuria duró hasta el término de la Segunda Guerra Mundial y daría lugar a la fundación del estado títere de Manchukuo. Como pudimos escuchar, en aquellos lejanos años Japón era un tanto contrario y diferente al país que conocemos hoy en día, pues este era mucho más bélico, y cuando se veía en la necesidad de entrar a un conflicto militar, lo hacía, sin ninguna duda o especie de trabas. Sumado a esto, su desempeño en el campo de batalla era sumamente impresionante, ya que este era capaz de derrotar con sobreventaja a la mayoría de ejércitos enemigos. Sin ninguna duda, el Japón de aquellos años era un oponente bastante temido, al que ningún país le gustaría enfrentarse. Para concluir, vemos que Japón era de las grandes naciones que en la antigüedad eran muy poderosas y altamente ambiciosas, por lo cual se originaron varios conflictos, incluidos esta invasión en Manchuria. Bueno, les agradecemos muchísimo escuchar nuestro podcast histórico. Esperamos que les haya gustado y servido de algo. Ahora saben un suceso más de la historia. Hasta la próxima.